Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo, ¿sabe? Otra verdadera institución de servicio al prójimo, a los jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Los salesianos cuidan de ellos y le dan la formación necesaria para ser buenos ciudadanos y ciudadanas. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hemos visto las honras fúnebres de la despedida del duelo de Orlando Jorge Mera. Y es tristísimo ver una despedida así a una persona como él, que fue una persona con la disciplina que hemos dicho y con la formación y la condición humana que se había forjado, que le distinguían de muchos políticos, ya hemos hablado de eso. Y ya más cosas están claras en el sentido de que, por lo menos se ha dicho, vi el Nacional ahí unas declaraciones de un diputado y un regidor de Santiago Rodríguez que estaban en el antedespacho, son testigos vivos de lo que pasó allí. Dicen que ese señor entró en menos de un minuto entró y disparó y por ahí mismo salió, con arma en mano, y que ellos también ni siquiera pensaron que ese mismo fue el que actuó, porque no vieron, sino que oyeron los disparos. Es decir, que tampoco ellos escucharon discusión. Y ya eso es un hecho que por lo menos nos dice, en parte, cómo sucedieron las cosas, no por qué sucedieron las cosas. Todavía no se ha dicho
Y eso debe estar en investigación, porque en los interrogatorios que se le hagan a este señor, ¿cuál fue el motivo? Claro, se ha especulado y uno sabe que esas especulaciones dan indicios, porque los problemas de ese ministerio, en todos los ministerios hay intereses que convergen, eso está claro. Entonces, ese Ministerio de Medio Ambiente, eso tiene muchísimos intereses que convergen ahí. ¿Qué pasa? Muchas veces, quienes tienen problemas o necesitan una solución ahí, imagínense, casos como esos de los mineros, esas empresas extractivas de minas poderosas, por un lado. Buscar permiso de riesgo, de daño medioambiental, si lo hubiere, para instalaciones, qué sé yo, de las diversas empresas manufactureras, de todo. Más estas cosas de materiales contaminantes o materiales de río. El propio ministro señalaba de esos problemas que generan esos intereses, porque hay que tener los nervios de acero primero y tener el carácter para decirle que no a mucha gente, porque es por donde quiera. Así era el Ministerio de Agricultura. Yo me acuerdo del Ministerio de Agricultura. Usted sabe la gente que iba, comerciantes. Fermín, yo quiero que tú hables con el ministro para que nos consigan un permiso de 1000 quintales de ajo, que te vamos a regalar $1 millón. No, yo no quiero ese $1 millón. No me lo ofrezcan, que yo no lo quiero, porque yo no voy a hacer eso, no lo voy a pedir. Y así le pasaba muchísimo allá a Alfredo Mena y Manuel Fermín, que éramos asistentes del ministro. Eso era cada rato que nos hacían esas ofertas. Pero nosotros no entrábamos en eso, ni el ministro entraba en eso tampoco con nosotros. En resumen, pasan todas esas cosas. Yo que he estado en tantas instituciones públicas, uno sabe cómo es, por dónde, como dicen, por dónde le entra el agua al coco. Y yo me imagino las presiones que ese muchacho, ese caballero que fue Orlando, tendría en ese Ministerio de Medio Ambiente. Ese señor, desde el principio nosotros asumimos, todo lo que estamos en los medios de comunicación y el pueblo en sentido general asumió eso, que ese señor andaba detrás de esas cosas para que el ministro le aprobara o permiso no solo para él, sino él como cabildero de gente y de empresas y cosas de esas, para liberarse o para conseguir o qué sé yo. Todo lo que se mueve en esas instituciones. Entonces, usted ve esos negocios, se ponen, como dicen, se ponen como palomitas, como dicen, en zinc caliente. Esas son cosas que mueven mucho los intereses. Yo tengo siempre pendiente una expresión de Henry Kissinger y de aplicación de Balaguer. Primero que Kissinger, porque Kissinger no fue jefe de Estado, pero es un hombre de Estado, no hay duda de ello. Los mejores hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete. ¿Por qué? Por esas presiones y eso muchas veces, esos compromisos que se hacen en campaña. Miren, ahí está el caso de educación. Ese caso de educación, ojalá el ministro de Educación no tenga problemas de ningún tipo de eso. Ojalá que Dios le cuide de esa cosa. Pero que sí que tome sus previsiones también, porque él fue un hombre muy de cerca del presidente y muy de lleno metido en la campaña. Entonces, el que anda en la campaña, el que anda en la calle, el que anda en la campaña con un candidato que gana las elecciones y llega a un ministerio, hace muchos compromisos. Pero después esos compromisos son difíciles de cumplir. Balaguer sabía eso. Entonces Balaguer,
aplicaba ese método. Balaguer era un hombre de Estado, un doctor de Estado, como yo he dicho. No era un hombre de Estado, era un doctor de Estado. Y aplicaba esa política. Después lo leí de Henry Kissinger, que Henry Kissinger como tesis lo ha planteado en sus libros que hay escrito ahí en la Universidad de Harvard. Entonces se asumen muchísimos compromisos, se asumen muchísimas cosas y después entonces es un problema eso. Usted tener que responder a esas cosas, muy duro, muy difícil. Y hasta ahora esos son los rumores que circulan y que se interpretan porque el propio ministro señalaba los intereses que se entrecruzan, militares activos, militares en retiro, políticos, comerciantes, de todo eso, convergen en esa situación, en ese ministerio, buscando resolver el problema. Mucha gente que tiene negocio de cascajo, de arena, que saca de los ríos, le ponen una traba. O no una traba, simple y llanamente la ley. Imagínense ustedes, eso crea muchas dificultades a un ministro y en este caso lo relevante es que no es un comerciante cualquiera o un interés cualquiera, sino es un hermano prácticamente, pero es que el hermano aparece en esos pasos, haciendo tal vez, amarrando, atando cabos, haciendo compromisos, contando que ese es mi hermano el que está ahí y él no me va a fallar. Son las cosas, lamentablemente, muy lamentables. Ese funeral, tristísimo, mucha gente también que ha hablado y que habla con dolor, porque hay gente que fue muy amigo de Orlando y compañero de muchas luchas políticas y muchas horas difíciles y horas de angustias y horas de felicidad, con los triunfos políticos, todas esas cosas se ven. Ha sido un funeral tristísimo. La familia ha planteado el perdón. El perdón es una situación sumamente difícil porque es usted contener, diríamos, contener la ira o el rencor que da un hecho de esa naturaleza y usted sustituirlo por la paz que le brinda a la persona que concede el perdón, que hay que tener una formación cristianísima, una convicción religiosa muy profunda, para usted no contener el dolor, porque el dolor no se puede contener en ese aspecto, pero el rencor y la ira, aplazarla, enterrarla, como se dice, enterrar el hacha. Pero en un hecho tan bochornoso como es, un hecho tan doloroso, tan impropio de sociedades donde exista la buena razón, qué sé yo, la buena fe, la amistad, la responsabilidad, el compromiso político, el compromiso de actuar con rectitud, con seriedad, con transparencia. Esas cosas son terribles, terribles. Quitarle la vida a una persona así, bueno, muy difícil. Ahora, señores, también uno ve gestos de gente. Hay gente aquí que es salamera también, gente muy salamera. Pues yo he leído Twitter y he oído gente que habla y elogia no al difunto, que merece todos los elogios, no hay exageraciones en los conceptos con el difunto, no los hay, porque todo lo que se ha dicho de él es así. Ahora, hay gente, señor, aquí hay gente tan salamera en este país. Yo leí un tuit de una persona que saluda
que el presidente, esa forma del presidente tan humilde, tan sencilla y tan familiar, de que el presidente abraza a uno de los deudos de Orlando, y esa sencillez, eso le ha llamado tanto la atención, que eso es prácticamente, eso invita a que amemos al presidente como una cosa. Y yo me puse a pensar, yo dije, señores, todavía estamos en los tiempos de Heró y de Trujillo. Todavía andamos en esos tiempos. Estos pueblos es difícil cambiarle la mentalidad a mucha gente. Porque Heró fue el del cuento del cañoncito. El amigo que fue, compadre, y su amigo, mire, yo le traje este souvenir que tuve por Francia, es un cañoncito, para que le adorne aquí el escritorio suyo. Compadre, y ese cañoncito no dispara. No disparará. No, compadre, eso es un souvenir, eso es un objeto para que usted tenga, para que pise los papeles o le adorne aquí. Dice Heró, ese cañoncito dispara, compadre, dispara. Paso de tiempo. El hombre fue con un problema. Tenía un problema con la casa, necesitaba un préstamo del banco, parece, o el banco le iba a ejecutar la vivienda. Y el hombre fue donde Heró para que Heró le resolviera el problema. Y le dice, usted ve, compadre, que el cañoncito dispara. Porque esos son los compromisos muchas veces. Y la aceptación de todas esas prebendas y regalos y cosas, de todas esas cosas que pasan entre políticos, comerciantes de la política, sinvergüenza, gente que se le importa y todas esas cosas. Pasan esas cosas. O el que hace un regalo o hace una atención con un funcionario y ya cree que eso es una obligación que tiene el funcionario para devolverle el favor, o no el favor, sino lo que usted ha hecho, porque esto tal vez no es un favor, sino es un regalo envenenado, como decía Peña Gómez. Pasan esas cosas. Pero otro caso, ese caso de salamería, me recuerda a una anécdota que hay de Osvaldo Basil. Osvaldo Basil era un hombre extraordinario, un poeta extraordinario, intelectual. Y el hombre, en una oportunidad, iba a un entierro. Y Osvaldo Basil iba encima del carro fúnebre. Como el carro va lentamente, iban a enterrar a alguien en el cementerio de la Avenida Independencia. Y el hombre va recostado al carro, casi lloroso, va recostado al carro fúnebre. Y Abelardo Nanita, que era secretario particular de Trujillo, Nanita y León, creo que eran los apellidos, pero era Abelardo. Abelardo Nanita, León, secretario particular de Trujillo, pero un hombre interesantísimo, muy intelectual, y fue presidente del Senado, creo, y diputado, bueno, chimo cargo con Trujillo. Y el hombre que va a pie para el palacio, porque eso era todo cerca ahí en Gascue. Entonces le dice a Abelardo, ¿y qué, Osvaldo? ¿Algún familiar? Y si se le había muerto algún familiar, dice Osvaldo, no, Abelardo, circunspecto por orden superior. Es decir, oigan la genialidad de ese tipo. Ese fue el mismo hombre de Balaguer y el libro en que Balaguer elogiaba la figura de Estrella Ureña. Trujillo montó en cólera porque un acláter le hizo ese señalamiento a Trujillo de que Balaguer, mire a Balaguer, su protegido, como hace alabanza a un enemigo político suyo. Y Trujillo monta en cólera y pregunta por el prólogo que lo hizo Osvaldo Basil. Le ponen un telegrama a Osvaldo Basil que dé una explicación de ese prólogo. Y él le dice al jefe, le escribe de allá, escribí prólogo, mas no leí libro. Oigan qué tipo tan genial. Es decir, parece que todavía, señor, el pueblo dominicano anda en esos tiempos.
Fíjense cómo hay gente tan salameras y alabarderos que hacen eso. Es un gesto del presidente, como toda persona que tenga sentimientos y que tenga respeto por la amistad, y más de un funcionario de su gobierno. ¿Y qué funcionario? Porque estamos hablando de que Orlando es una persona, fundador de ese partido PRM, además hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, una persona de primer nivel político en ese partido que está el partido oficial. Es decir, no es una persona que vino y un aparecido de la campaña de Luis Abinader. No, estamos hablando de la historia del PRD y del PRM. Hay que hablar de esas familias tan distinguidas de la política dominicana. Entonces, así es que andamos. También del funeral que pude ver, hay francotiradores del danilismo, del danilato, o de esas plumas y voces de alquiler que quedan dispersas, pero todavía tienen armas con qué disparar porque están en los medios. Entonces le disparan a Miriam Germán, aprovechan porque Miriam Germán en un momento, que entiende ella, imprudente por parte de una serie de comunicadores que quisieron como que ella se derrotara en explicaciones probablemente, incluso del mismo caso que todavía eso está en investigación y tan fresco como casi la sangre anda fresca todavía ahí, y que la fiscalía tendrá que, y ella tal vez no ha recibido el informe completo porque ella no es la que está interrogando al detenido, al criminal, al confeso. Entonces aparecen en los Twitter y en otros medios insultando prácticamente a Miriam Germán. Mírenla ahí, esa es la que perseguía por odio, cargada de odio. Miren cómo responde, porque es una persona que está cargada de odio y de resentimiento con los danilistas y el PLD. O sea, se van a la parte que inmediatamente enseñan sus propias debilidades, sus propias miserias. Y entonces quieren acusar a Miriam como de soberbia, porque ella no quiso dar declaraciones en medio de ese, diríamos, momento de tan riguroso de pesar, bajando unas escalinatas ahí de donde está el cadáver insepulto de Orlando. Entonces a la dama le quieren chubar, como se dice vulgarmente, los perros bravos. Y la acusan bueno, yo vi una comunicadora que yo no sé, esa es lo que, si tiene una correa le da una pela a Miriam Germán. Cuánta insensatez, señores. Los intereses, ¿cómo influyen los intereses? Esos son los que matan. Esos que opinan así también matan. Esos son sicarios de la palabra. Matan. Así como ese que disparó, estos disparan con palabras hirientes o zahirientes. La verdad que es un país. Nosotros parece que para cambiar necesitamos de muchos años, probablemente siglos, a ver si cambiamos a otra mentalidad y ver si todavía esos libros, esas tesis de don Jacinto Benavente, a ver si todavía tienen tanta vigencia los intereses creados. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, curas y políticos le han querido señalar o le han señalado a las autoridades del gobierno que esos operativos militares, policiales, mixtos, no son solución al crimen, al delito. Objetan que se hagan esos despliegues porque el crimen, o mejor dicho, la delincuencia no se puede contener con más delincuencia, será, o con fuerza. Me imagino que será educando, pero es que no solamente es educando, porque aquí parece que no tenemos el norte enfrente a Estados Unidos. Es un país educado. ¿Y cuántos tiroteos no hay en Estados Unidos? ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Son las armas. Y la droga también. Pero son las armas, porque si el drogadito no tiene acceso al arma, no dispara el arma. El drogadito entonces puede buscar una navaja, un cuchillo, va, agrede a un grupo de gente y puede ir y matar gente también. Pero no es lo mismo usted salir con un fusil y ametrallar niños y matar 20 niños en una escuela y profesores y cosas. Eso no es así. Entonces, que hay que educar. Muy bien. Y es fácil educar. Uno sabe lo difícil que es educar en este país. Porque muchas veces el gobierno, las autoridades nacionales, brindan la educación, pero hay una deserción escolar, hay una ausentismo escolar, la gente no quiere estudiar, se abandona las escuelas, quiere salir a buscar trabajo o a delinquir, y ahí andan miles de gente que no tienen orientación, se quedaron en un nivel de educación prácticamente que son alfabetos funcionales o analfabetos funcionales, gente que tiene poca comprensión, y entonces el Estado le ha brindado la oportunidad a que hay escuelas. Es verdad que hay deficiencias escolares, pero el que quiere estudiar, si en un aula hay 30, 35, 50 muchachos y el aula coge 75, lo van a aceptar los 75. Los maestros lo aceptan y le dan clases porque ven el interés que hay. O si es debajo de una mata de mango, como se dice, también van y le dan la clase a los maestros. Porque en ese caso, tal vez
Los maestros de ahora no son así, pero los maestros que nosotros teníamos eran así. Y yo creo que eso todavía hay muchos maestros que hacen sacrificio de darle clase a los muchachos, aunque sea debajo de una mata o en condiciones muy deplorables de espacio físico. Pero si esperamos educar el pueblo, entonces no va a ser fácil porque vamos entonces por un camino muy difícil. En Costa Rica, por ejemplo, tiene un nivel educativo muy alto, probablemente haya menos nivel de delincuencia que aquí, pero todo depende también en la condición que viva la persona. Entonces hay muchísimos factores. Costa Rica tal vez no tiene la misma conformación social nuestra, pero sin embargo un país que está al lado de ellos, que es El Salvador, fíjense cómo está. Entonces hay que ver, y uno está seguro que en El Salvador los niveles de delincuencia tienen que haber bajado, porque no es lo mismo usted retener 30 o 35 mil elementos delincuentes o altamente agresivos, y usted lo tiene detenido, como lo ha detenido este señor, que independiente de los respeto o irrespeto a los derechos humanos. Pero yo estoy seguro que el nivel de delitos en El Salvador ha bajado, porque no es verdad que usted, sacando 30,000 elementos violentos de la calle, usted no va a tener buenos resultados con el crimen o la delincuencia. Tiene que haber resultados positivos. Es decir, no necesariamente el uso de la fuerza no es lo adecuado. Eso no es verdad. Lo que hay que seguir haciendo es recogiendo esas armas con las que se cometen los delitos. Detienen a más de 400 en operativos en 3 ciudades. Esos operativos son los que tienen que seguir, porque el que busca encuentra, como hemos dicho. Entonces ahí van a aparecer muchas armas de fuego, ilegales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Exigirle a los jueces y a los fiscales y a los policías que sean efectivos con las acusaciones que se le hagan y las penas. Si tiene que haber pena, porque usted no puede andar con un arma ilegal. Hay una ley ahí de porte y tenencia de armas ilegales. Entonces, esos operativos hay que mantenerlos a nivel nacional, ahora que la autoridad no sea temblorosa ni se meta a temblorosa, porque fíjense que hay 2 días tiene el periódico nacional denunciando que no ve patrullaje. Tal vez solo operan de noche, pero el crimen y el raterismo anda de día y de noche. Pero la noche protege al delincuente, no hay duda, porque la oscuridad le brinda cierta clandestinidad al delincuente y aprovecha la noche, porque la noche, un celaje, como dice, un elemento de esto atraca y pasa por ahí sin pasamontaña, como dice, y es difícil identificarlo. La oscuridad le da protección, no es lo mismo a plena luz del día, pero ellos lo hacen a la hora que sea. Entonces, yo creo que el gobierno no debe, como se dice vulgarmente, apichonarse. Que sigan esos operativos, que sigan. Que el ladrón se muda, que se mude. Seguirlo atacando para donde se muden. Si se mudan de Cristo Rey para la Sursa, pues vamos, se limpió Cristo Rey, vamos para la Sursa. Y sucesivamente, y si es en la Ciénaga, pues nos fuimos a la Ciénaga, y si es en Asua, para Asua. Y en todo el país hay que ponerle presión al delincuente, desde luego. Hay muchas formas de atacar la delincuencia, que eso yo no tengo que ser especialista en la materia para hacer sugerencias válidas u observaciones válidas. Por ejemplo, aquí hubo un sitio que era un verdadero infierno para humanos, con un nombre emblemático, típico del tugurio, típico de la periferia violenta, el Joyo de Chulín.
Señores, eso era terrible. Ahora, el gobierno de turno saca esos residentes ahí y lo aloja. El estilo de esa fecha o de esa hora era hacer unos barracones de madera, alojar a la gente ahí mientras tanto, lo que quisieran, otros se mudaban donde familiares o cambiaban hasta que hicieran la remodelación del lugar. El Hoyo Chulín fue convertido en Villa Isabela. Ese hoyo de Chulín se limpió, se hicieron apartamentos, se hicieron los desagües pluviales y desagües de aguas cloacales, aguas negras. Se adecuaron las familias a vivir en un techo decente, en condiciones humanas, agradables, en un verdadero hábitat para seres humanos. Y yo estoy seguro que el crimen descendió en esa zona. Son muy pocos. Yo leo muy pocas noticias de violencia en Villa Isabela o en el Hoyo de Chulín, porque todavía la gente le dice el Hoyo de Chulín. Los que no saben que eso se llama Villa Isabela. Pero yo leyendo noticias o viendo noticiarios, usted ve muy pocos. A menos que vayan delincuentes que pasen a la zona y que atraquen gente de ahí. Pero los atracadores, les es difícil vivir en un barrio que está limpio, que está iluminado, que está organizado y que las familias están organizadas. Ahí no hay la guarida. Es decir, que hasta el acondicionamiento del barrio puede ser una medida que vaya corrigiendo o por lo menos limpiándole o quitándole territorio al crimen. Esos barrios que Balaguer fue construyendo y adecuándolos, eso cambiaron. No es verdad que el delito sigue igual. Por ejemplo, en Guachupita arriba, en la parte donde están los edificios ahí, que no es zona, diríamos, tan atractiva para una familia que quiera estar tranquila ahí, que quiera criar a su muchacho, como se dice, porque tienen muy malas influencias de muchas barriadas también que están ahí, y de extrema pobreza y qué sé yo, todos esos problemas que estamos señalando. Pero no es lo mismo. Las condiciones que la gente vive en los multifamiliares de Guachupita no son los mismos de los que viven ahí en la ciénaga abajo. Entonces puede haber una influencia de esa zona, de esa periferia, puede haber una influencia en esa zona de ahí, pero esos barrios cuando cambiaron, la Loma del Chivo que cambió también, claro, el nivel de delincuencia para esa época no eran los niveles de delincuencia de ahora, ni había ese tipo de delincuencia, era una delincuencia más política, menos de este tipo de delincuencia de raterismo y crimen y esas cosas, de esa violencia callejera de los bandas juveniles principalmente. No eran atracadores y cosas así, eso no existía así, era muy escaso. Pero el barrio, acondicionar el barrio, los cartones, Honduras, en Honduras no había tugurios, ahí en Honduras lo que habían eran las caballerizas de la policía montada, que habían unas caballerizas ahí. Y el presidente Balaguer utilizó esa zona ahí, hicieron muchísimos apartamentos, pero enfrente estaba el barrio Los Cartones. Y eso era un nido del tigrismo también. Pero eso se limpió. Y al limpiar la zona, señores, un ratón no se mueve igual. Donde están las cosas claras, limpias y organizadas, no se mueve igual que si fuera la madriguera, la cueva, el hoyo por allí, la tubería que le sirve de refugio, etcétera, etcétera. Esas son las diferencias. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es miércoles y es el día de la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Los vecindarios armados de Hamilton ya están en Haití. Bueno, esos trabajos de Marino Vinicio Castillo son trabajos documentados, bien pensados, y hay obligación de leerlo para usted formarse una buena idea de todos estos problemas que nos genera esa discordia eterna que es Haití. El presidente hoy habló también de Haití en la cumbre de Los Ángeles, o no en la cumbre, sino parece que atendiendo a preguntas de algunos periodistas a su llegada a la ciudad o al sitio donde estará desarrollándose la cumbre o donde va a pernoctar, en un hotel o algo. Pero dio unas declaraciones que yo las voy a poner ahí, porque hay que poner esas declaraciones del presidente. El presidente tiene un discurso claro con respecto a Haití, y ese es un discurso que yo decía, a mí me gusta que él hubiera acompañado ese discurso con los gráficos. No solamente presentar la parte de lo que hay en Haití ahí, que es un desorden. No, lo que nosotros hemos hecho por Haití, que el presidente precisamente se refiere que ya nosotros estamos hartos, como se dice, de ayudar a Haití, pero que Haití necesita que lo ayuden otros. Por eso era que yo decía que el presidente debió llevar, ojalá lo haya llevado, no sé, ese video de CDN sobre las parturientas y enseñarle eso a esa comunidad. Señores, permítanme mostrarle a ustedes cuál ha sido el apoyo que República Dominicana le ha venido dando a estos malagradecidos o ingratos haitianos. Y si no le quiere decir esa verdad de a puño a los haitianos o a los empobrecidos haitianos que carecen de liderazgo, de lo que fuera, sin tener que hacerle ofensas. Bien. Pero le presento ese video que nosotros pusimos muchísimas veces aquí, donde se hace énfasis del trabajo que vienen haciendo los dominicanos, las maternidades dominicanas, los paritorios, para que las haitianas tengan sus muchachos aquí. Ahora también que nos endilen eso como nacido en República Dominicana y que tenemos que aceptarlo violando nuestra constitución, que el presidente debió haber hecho eso. Pero vamos a oír al presidente.
Vamos a ver, Eric, Bueno, si tú eres nosotros tan vamos a tocar el tema migratorio básicamente de que la comunidad internacional tiene que ir en atención a Haití, ya que se dejen de tanto discurso, que se dejen de tantas opiniones, ya han hecho demasiados talleres. Ellos que tienen que accionar en relación con Haití. Y República Dominicana ya ha hecho demasiado, ya ha hecho mucho por Haití, y ya la comunidad internacional es que tiene que ir a pacificar ese país. Y nosotros sí vamos a hablar e insistir en eso. Es decir, ya estamos hartos de ayudar a Haití. Señores, ustedes se imaginan que el presidente haga uso de ese video. Mire, comunidad de las Américas, miren lo que ha sido República Dominicana para Haití. Documentado. Yo ni siquiera hay que hacer mención de los tiempos del terremoto para no explotar esa situación, sino ese de las parturientas. Si el presidente presenta esa de las parturientas y le dice con esas expresiones, le dice a esa comunidad latinoamericana y norteamericana, le hace ese señalamiento y le gráficamente le pone ese video. Oigan, de ahí sale otra mentalidad, de esa reunión, de esa asamblea. Salen primero aplaudiendo a República Dominicana y liberándonos de todas aquellas maldiciones y todas aquellas acusaciones que se le han hecho al país. Ojalá el presidente haga eso, que lo vengo pidiendo desde que fue a la ONU. Ya hace rato que Haití, o alguien va a meterle la mano, como se dice a Haití, o por lo menos no liberan a nosotros de todas esas malas informaciones que se distribuyen de nosotros, se propagan de nosotros como los nazis del Caribe, racistas, xenófobos, que hasta la Iglesia Católica Dominicana también nos ponen eso, nos acusa, que el presidente debiera mandárselo al obispo. Tenga, y vean eso, y confiésense, para que sepan qué es lo que República Dominicana viene haciendo por Haití, por las haitianas y por los haitianos. Y les muestro también cómo trabajan aquí, a la libre, sin papeles, sin saber nosotros los dominicanos a quién tenemos dentro, porque no tienen documentos. Bien, el lunes el presidente Leonel Fernández escribió un artículo, prepararse para un huracán económico. El presidente o el expresidente Leonel Fernández hace mención de unas expresiones de Jamie Dimon. Ese es un señor muy importante. Es una personalidad de las finanzas de Norteamérica, director ejecutivo de JF Morgan Chase, o el famoso JP Morgan Chase, el banco de inversiones más grande de los Estados Unidos. Ese señor, que es una autoridad, no hay duda, dice Leonel Fernández que ha anunciado que habrá grandes nubes de tormenta en el horizonte para la economía, pero con la esperanza de que puedan disiparse, dice Dimon. Más adelante sostuvo, si fuera un huracán les diría eso. En las condiciones actuales tampoco son como el tsunami que enfrentaron los bancos del 7 y del 2008, cuando el mercado hipotecario se estaba derrumbando y varias grandes instituciones financieras colapsaron. Pero este señor dice que hay vientos de huracán, Jamie Dimon. Pero reconoce que en Estados Unidos su economía está muy activa, el nivel de empleo o de desempleo no llega ni a un 3%. Estados Unidos tiene casi en pleno empleo. La demanda de bienes y servicios, enorme. Se demandan más vehículos que todo el tiempo, se demandan electrodomésticos más que en cualquier otro tiempo. Es decir, Estados Unidos está viviendo un momento de gloria, como se dice. Pero hay huracanes, hay tormentas, o mejor dicho, nubes, nubarrones, que entiende este señor, que pueden afectar el mundo. Y dice que eso sería un tsunami o un huracán poderoso, porque entonces Estados Unidos, en la crisis de la pandemia, comenzó
a donar dinero, pero tiró 7 trillones. Señores, eso es mucho dinero. Eso no hay forma ni siquiera de uno escribir. 7 trillones de dólares que todos los países nos gozamos la remesa, porque no hay duda de ello, que nosotros los países como nuestro, como República Dominicana y los demás, que tienen muchos inmigrantes allí, reciben muchas, nosotros 11.000 millones de dólares en remesa, cuando nosotros recibíamos 5 y 4, 6.000 millones al año, 11.000 millones. Ese dinero, Estados Unidos ha comenzado a recogerlo. Entonces, al recoger ese dinero, subiendo los intereses, esas tasas de intereses también afectan a los países como nosotros, que también vivimos de esas remesas, de la estabilidad del turismo, de la estabilidad de las zonas francas que puedan exportar a ese mercado de Estados Unidos, que si se cae la demanda, si bajara la demanda y Estados Unidos entraría en recesión, entonces todos estos países van a sufrir, porque nosotros vivimos de esas cosas. Remesas, exportaciones, inversión extranjera, turismo, que vengan los norteamericanos y que salgan al país, pero si Estados Unidos está en recesión, lo más probable es que no salgan. Esas son cosas muy peligrosas y que uno sabe que los gobiernos tienen que estar alertas. Eso el presidente Fernández lo ve como un peligro para el país, como de hecho lo es. Nosotros tenemos una ventaja, pienso yo, y es el equipo mismo que dirige la economía nacional, que es muy experimentado. Y es un equipo que sabe que tienen que manejar las cosas con prudencia. Ahí no hay duda. Ahora, el problema a veces son los políticos, porque nosotros tenemos factores que pesan mucho sobre las decisiones económicas. Un problema electoral, los problemas políticos, los políticos que quieren eternizarse en el poder o quieren ir a una reelección, hacen muchísimo gasto, no hay disciplina. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, a veces los economistas, los técnicos puros, luchan contra los políticos y los políticos no quieren disciplinarse. Y quieren ir a unas elecciones y quieren ganar las elecciones y dan dinero y hacen y hay que hacer muchísimo disparate. Entonces termina la economía si no se toman las prudencias. Por eso, siempre los políticos experimentados son los que convienen para dirigir estos países, no porque tengan experiencia de Estado, que es lo ideal, sería lo ideal, pero que sean políticos experimentados, uno, y que al mismo tiempo tengan no solamente el equipo económico para orientarle y para defender las finanzas públicas, sino que tengan las organizaciones políticas que sustentan el gobierno, que sean disciplinadas. No quieren nada con esa indisciplina. Por ejemplo, el PRD llevó 2 presidentes muy experimentados como políticos, 2 políticos de verdad experimentados, como fue don Antonio Guzmán, que en paz descanse, y Salvador de Blanco, los 2 que en paz descanse. Los 2 eran políticos experimentados, los 2. Dirán, pero Manuel Fermín, esa gente eran políticos experimentados y entonces hubo problemas serísimos con las economías. Sí, ¿por qué? Porque tenían un partido indisciplinado. Mucho cuidado con esas cosas. Eso es al PRM que yo le estoy diciendo esto. Para que el presidente también esté bien alerta con todas esas polillas que andan ahí, que sepa quitarse esas polillas de encima y que sepa sustituir a los funcionarios que no le funcionan, porque a la larga, como yo he dicho, hagan su chencho. ¿Qué pasó con políticos experimentados y organizaciones políticas disciplinadas? Balaguer fue un hombre de éxito gobernando. ¿Por qué? Político experimentado, llegó experimentado al poder como jefe de Estado que había sido, llegó como un hombre de Estado y terminó siendo un doctor de Estado. Pero tenía un partido disciplinado que lo controlaba a él y que era un partido que se hacía lo que decía Balaguer. Hubo hasta un eslogan de eso. El PLD tuvo 2 políticos experimentados, Leonel Fernández y Danilo Medina.
fueron políticos experimentados, pero tuvieron una organización disciplinada que se llamó PLD, sosteniendo los gobiernos. Cuidado con eso, al PRM que yo le estoy diciendo y a esos disidentes, muchísimos francotiradores y algunas de esas mentes indisciplinadas que andan ahí y otros que están con un exceso de personalismo o mejor dicho, de culto a la personalidad del presidente. El presidente que se cuide de toda esa polilla porque ese huracán no estamos exentos de ello. Hay que ser previsible, previsor o previsible. Tenemos el equipo, bien, pero nosotros tenemos esos enemigos internos en el país que se llama la política y la parte electoral, y esas son cosas que muchas veces tuercen el buen camino que debemos llevar. Entonces, el problema es que este gobierno gasta muchísimo. Gasta mucho dinero y se toma muchos préstamos, y esos préstamos, como hemos dicho, van incrementando esa deuda externa, y esta economía no está bien cubierta contra, o sea, no tiene esas cortinas rompeviento bien fuertes para evitar que esas fuerzas del huracán nos atropellen. Hay que ver de qué dependemos. Repito, dependemos de factores ajenos al territorio nacional. Preparémonos, vamos a sembrar de verdad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.